Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y tengo un invitadazo para hablar del tema. Estará con nosotros el doctor José Manuel Mier. También hablaremos de actitudes que pueden terminar con nuestro trabajo, con la Leal Medlich. Y bueno, también hablaremos de un gran tema, ser padre y madre de adolescentes en la era cibernética, con Erika Ponte, vocera de Guardianes. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Gracias por acompañarnos, de verdad un placer estar con ustedes nuevamente como todos los sábados y bueno, tratar de darles la mejor información posible. Y fíjense que el día de hoy es un día importante porque es el Día Internacional del Cáncer del Pulmón. Y cuando hablamos de cáncer muchas veces decimos, no, a mí no me va a pasar, pero ¿saben qué? Es un padecimiento que llega a suceder y que ahorita nos explicará el invitadazo que tengo aquí conmigo, pero cuando se detecta a buen tiempo, el cáncer siempre tiene, o en la mayoría de las veces tiene buen pronóstico. José Manuel Mier, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y experto en cáncer de pulmón y, bueno, muchísimas cosas más en su currículum que ya no nos da tiempo de decir, pero te agradezco tanto que estés con nosotros, José Manuel. Gracias, Gina. Un placer, como siempre, estar aquí contigo nuevamente. No, bueno, padrísimo, porque tú eres especialista en cáncer de pulmón y en cirugía torácica. Así es. Platícanos, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. ¿Qué tanto representa en México? Bueno, mira, el cáncer de pulmón es ya la causa de muerte a nivel mundial número uno. Ajá. Incluso, fíjate, los datos ¿A nivel mundial? a nivel mundial. Fíjate los datos, lo tremendos que son, que si unimos el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata, todos juntos, no causan tantas muertes como el cáncer de pulmón por sí solo. Esta es una estadística a nivel mundial y Wow. México Ajá. no es ajeno a esta situación. Ya México presenta como mortalidad por cáncer, el tumor número uno de mortalidad en cáncer es el cáncer de pulmón. Oye, antes yo me acuerdo que todo el mundo fumaba y fumaba en todos lados. Yo me acuerdo mucho de mi papá, agarraba su cigarro y andábamos todos viendo la televisión y él con el cigarro. Sí, Después dejó de fumar, pero era como que muy normal que todo el mundo fumara y en todos lados, incluso hasta en la recámara. sí, la verdad es que desde 1964 que por primera vez en Estados Unidos se dice que el tabaco afecta tanto al corazón como a los pulmones, desde 1964 se comienza a trabajar en la desnormalización del hábito tabáquico, porque como bien mencionas, era normal ver a la gente fumar en todos lados, incluso en los hospitales. Sí, Se claro. vendía cigarro incluso en las farmacias. Ajá. Entonces, esto que fue tan normal ha llevado un periodo de varias décadas de hacer conciencia en la gente de que, pues, evidentemente no es normal, ¿no? Que Oye, hace daño a la salud. hasta te los anunciaban bien padres, ¿no? Porque salía el guapísimo y la guapísima, y entonces el hombre fumando, y entonces veía a la mujer y lo veía mucho más varonil, y Todo el entonces mundo era... recuerda a grandes actores del cine, Humphrey Bogart, Ingrid Ujú. Bergman, el vaquero Sí, famoso, claro. el vaquero Sí, famoso John Wayne, ajá. y algunos de ellos, Modelos también. Ujú. en concreto, por ejemplo, John Wayne murió de cáncer de pulmón, ¿no? Fíjate. Y la realidad es que esta desnormalización que se ha producido en las últimas décadas ha ido produciendo un efecto positivo, no tan rápido y tan cuantioso como quisiéramos, pero sí ha disminuido el porcentaje de fumadores a nivel mundial. Sí, y veo que hasta en los aviones, los de atrás podían fumar, ¿te acuerdas? Claro, Y claro. y hoy en día ya ves, me da risa porque llegas a ciertos aeropuertos y están como unas cabinitas y se meten los fumadores ahí Sí, como, o sea, esta adicción de tener un cigarro es muy importante. Ahora, si hay mucha información y yo conozco niños que de repente le dicen a sus papás, no fumes porque se te van a poner negros los pulmones y me estás haciendo daño a mí. O sea, ya hay una conciencia que nosotros no tuvimos porque lo veíamos como algo normal. es Sin correcto. embargo, creo que la edad promedio de los fumadores es muy baja todavía. Sí, de hecho, los niños en México empiezan a fumar a los 11, 12, 13 Dios años, mío. ¿sí? Y a pesar de las políticas públicas de información para prevenir que la gente empiece a fumar, para deshabituar del hábito tabáquico a los que ya son fumadores, a pesar de todo este esfuerzo, los datos que nos deja este sexenio que está por terminar son Ajá. bastante tristes porque cuando este sexenio comenzó, en México fumaba el 17% de la población. Se acaba el sexenio y en México, a pesar de todo esto, fuma el O sea, 17%. aumentó. Debería haber Incluso bajado. aumentó un poco, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Porque
se han hecho varias campañas, en los cigarros te viene ahí un feto, ahí te viene Sí, una rata, o sea, te vienen todo, muchísimas cosas se hacen muchas que hasta cosas. veneno de rata trae los cigarros. De hecho, hay un convenio a nivel mundial que se llama el Convenio Marco, que está suscrito por la Organización Mundial de la Salud y del que México es firmante y participa activamente de este convenio desde hace muchos años. Y ahí es donde están especificadas las políticas pues de publicidad en cigarros, publicidad en eventos deportivos, información, etcétera. México está trabajando de la mano de este convenio, pero a pesar de eso, como te digo, los datos de término de sexenio, pues son todavía tristes, ¿no? Se tiene que seguir trabajando e intensificando la información a la población, ¿no? Se tiene que estar, por supuesto. Ahora, uno cree que pues el que fuma dice, pues allá tú tus pulmones, ¿no? Pero no es así, porque también hay los fumadores pasivos. Y el otro Exacto, día platicando contigo hablabas de los fumadores de tercera mano, ¿no? Que incluso si yo te abrazo ahorita y fumaste y huelo tu saco, y exactamente. entonces yo también estoy aspirando todas las cosas tóxicas Es, que tiene el veneno, es ¿no? muy Las importante hoy sustancias. que es el Día del Cáncer de Pulmón, concientizar a la gente de este tema, del tema del cigarrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque el 87% de todos los cánceres de pulmón tienen como antecedentes ser fumadores de cigarros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cigarro común y corriente que conocemos? Ese cigarro, cuando tú lo prendes y el tabaco se quema, estás emitiendo, inhalando y exhalando un humo. Ujú. Cuando tú examinas ese humo, el humo que estás metiendo trae 7000 sustancias tóxicas. Y de esas 7000 sustancias, hay 70 que son por sí solas productoras de cáncer. Uy, muchas. Eso es lo que el fumador se está metiendo, eso es lo que sería el tabaco de primera mano. Ujú. ¿Qué es el tabaquismo de segunda mano? Cuando ese fumador exhala el cigarro, en ese humo que está emitiendo todavía quedan 4000 partículas suspendidas. Y esas partículas suspendidas son las que inhalan las personas que están alrededor. Incluso los bebés, los Por niños, la supuesto. esposa, que le digan, ay, fúmate para otro lado, igual ya te cayó, de alguna Ese es manera. el tabaquismo de segunda mano. Ok. Y el de tercera mano, que muy poca gente conoce y sabe lo que es cuando ese humo se depositó, por ejemplo, en la ropa, en el pelo, en los sillones, las alfombras, en los tapetes, en las cortinas de un recinto, y tú tienes contacto con eso, todavía ahí quedan algunas partículas depositadas que pueden ser perjudiciales. Eso es lo que se llama tabaquismo de tercera mano. O sea, de igual manera te va a tocar. Si estás con un fumador, Por de eso es igual tan tocar. importante cumplir con las políticas de espacios libres de humo, Ujú. porque no es de que digas, es que yo tengo el derecho de fumar, sé que me hace daño y lo quiero seguir Pues haciendo. sí, Ok, pero dañas a otros. exactamente. Tú puedes tomar esa decisión, estás muy libre eres muy libre de tomar esa decisión, pero lo que no eres libre es de perjudicar a otras A personas, ¿no? ver, ¿los cigarros electrónicos hacen daño o no hacen daño? Porque yo veo mucha gente que dicen, es que ya no quiero fumar y traen el electrónico. ¿Y qué onda con el Mira, el electrónico? cigarro electrónico es un punto muy caliente, no solo en México, sino en todo el mundo en estos momentos, porque hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. La realidad del cigarrillo electrónico es muy sencilla. El humo que se exhala tiene entre 90 y 95% menos de sustancias tóxicas que un cigarrillo normal. Ok. Por lo tanto, sí es un dispositivo que causa menos riesgo que un cigarro normal. Sin embargo, no está libre de efectos. ¿Por qué es tabaco? ¿O qué es? ¿Qué le No, ponen? no, no. El cigarrillo electrónico no tiene tabaco. No, El ¿qué cigarrillo tiene? electrónico lo que tiene es un líquido, Ajá. una pila y una resistencia que lo que hace es calentar el líquido para que éste se pueda convertir en vapor cuando contacta con la boca. Ok. ¿Correcto? Entonces, si bien es verdad que tiene 90-95% menos de sustancias tóxicas para el organismo, También no es causa. inocuo, ¿sí? Claro. Entonces, lo que nosotros estamos hoy recomendando es que el cigarro electrónico es para fumadores adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar cigarrillo normal. Oye, y se rellena, yo no tengo ni idea, un cigarro electrónico.
O sea, se le está llenando con el liquidito ese que dices. Exacto. Esos liquiditos tienen dos compuestos muy básicos que llevan Sí. propilenglicol y glicerina, que son pues dos sustancias que por sí solas no son nocivas para el cuerpo, Ajá. pero cuando entran en combustión sí pueden tener Ok. algunas cosas que pueden Digamos resultar que de lo tóxicas. malo lo mejor, ¿no? Porque si de que te fumes Efectivamente, un cigarro a que te fumes estos para evitar esta ansiedad que tienen muchos, sí. pues fúmate un electrónico. Hay un dato muy demostrativo. De 100 enfermos que fuman, 90 saben que les hace daño. Sí, Y esos 90 quisieran en dejar. algún momento dejar de fumar, pero solo lo van a conseguir el 7%. Uy, bajísimo. Entonces, a ese 93% de fumadores que quieren y no pueden, es a ellos a los que nosotros les podemos ofrecer, oye, mira, pues, si no puedes o no quieres, está esta Sí. opción, ¿no? A ver, porque no solamente te da cáncer en el pulmón, que es el día hoy internacional, sino que también te puede dar en la lengua, en la boca, en fin. Así es. Yo quisiera que, vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando quiero hablar de las narguilas, de las shishas, de todo este tipo de cosas que los chavos hoy en día acostumbran y como les ponen sabores como coco, vainilla, fresa y chocolate, dicen, esto no me hace daño. Y entonces ves a los chavitos con estos tubos, ¿no? Fume y fume. Y quisiera que nos platicaras, pues cómo podemos orientar ¿Cómo a no? nuestros hijos si es que tienen esta costumbre de irse a fumar las narguilas y Claro que sí. estárselas prestando. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con mi queridísimo doctor José Manuel Mier. Él es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva. Regresamos después de la pausa comercial. Bueno, pues continuamos, seguimos hablando de mamá, y quédense porque se está poniendo bueno este tema, o ya está bueno, porque nuestros hijos hacen muchas cosas que debemos de orientarlos para que, pues, no se destruyan, la verdad, porque al final de cuentas empiezan por un estatus, por sentirse grandes, por sentirse más hombres o sentirse más grandes, en caso también de las mujeres, y termina con una adicción terrible. José Manuel Mier, que no se los he presumido, pero él operó al rey Juan Carlos de España, estuvo en su cirugía, él operaron del pulmón. Así es, lo ¿Y operamos qué en pulmón. hicieron en esa cirugía? ¿Le quitaron un pedazo de pulmón? Le quitamos un pedacito, un tumor, Ujú. que afortunadamente fue benigno. Ah, ok, bueno, Sí. pues él es español y bueno, tiene las dos nacionalidades, se vino aquí a México y ahorita está como director de este instituto que les acabo de mencionar y trabajas en el hospital Ángeles Lomas, también, Ángeles así es. Lomas también. A ver, platícanos de las shishas, las narguilas y no sé cuántos nombres más les ponen. Mira, ahora hay muchos dispositivos nuevos, muy novedosos, administradores, lo que se llaman dispositivos electrónicos administradores de nicotina, ¿sí? Ujú. Y entre ellos pues tenemos el cigarrillo electrónico, el tabaco calentado, que es otro tema muy interesante, y las famosas narguilas, ¿no? Todos estos dispositivos son, como te decía, mejor que fumar cigarrillo normal, Ujú. sin embargo, no están exentos de un potencial daño. Entonces, como no están exentos de un potencial daño, no se los debemos de recomendar ni a niños, adolescentes, ni a mujeres embarazadas. Son productos que están enfocados exclusivamente a fumadores adultos Ujú. que no pueden o no quieren dejar de fumar cigarrillo normal. En concreto, el tema de la shisha, narguila, juca, como le llaman en Juca, sí. diferentes lugares, aquí el problema importante es que esto se calienta a base de un carbón. Ujú. Y este carbón lo que emite pues es alquitrán que también tiene el cigarrillo, que también tienen la combustión de los vehículos automotores. Entonces, ese alquitrán que sale por la narguila es mucho más elevada la concentración que en un cigarro normal. Entonces, por eso es que no nos gusta, no nos encanta la idea de que los adolescentes estén consumiendo estos productos. Es verdad que son muy atractivos porque tienen sabores muy variados, dulces incluso, Ujú. y pues le entran muy bien a, Ujú. a los adolescentes, ¿no? Ujú. Otro de los puntos importantes es que se fuma a través de una manguera y esa Ujú. manguera pasa por ahí mucho vapor, guarda humedad y puede incluso guardar y favorecer el crecimiento de hongos, ¿sí? Y de Ok. algunas infecciones. Y entonces en la boca pueden llegar a tener hongos por estarse compartiendo Exactamente. la cosa esta. Exactamente, que eso, si todos comparten de la misma boquilla, pues se pueden contagiar incluso herpes bucal, citomegalovirus, la famosa enfermedad del beso, etcétera. Todo eso se puede contraer a través de esas mangueras. ¿Que cómo se elimina ese problema? Pues muy sencillo, cada quien que lleve su boquilla, ¿no? Si Ajá. ya lo van a hacer, pues que lo hagan con
las debidas precauciones, ¿no? Ok. No es una cosa que a nosotros que nos dedicamos a esta área nos encante, pero está ahí, esa es Está la ahí, bueno, realidad. de hecho en otras culturas, ¿no? Eso es muy común el que usen las narguilas, las jucas Esto viene de Medio de Oriente, Medio sí, Oriente. Claro, de hay unas hecho, bien lindas, además tan bonitas. Y claro, hay unas que son hasta personales, sí, chiquitas, están bonitas. sí. Pero bueno, no es. No, no es lo recomendable. O sea, la verdad es que el cáncer de pulmón es una patología terrible A ver, y tenemos que ¿qué, actuar qué en pasa contra si de te da ella, ¿no? cáncer de pulmón? O sea, ¿cuál es el pronóstico? ¿Se puede quitar un pedazo? ¿Cómo funcionas? Mira, el cáncer de pulmón, como te digo, es una enfermedad muy devastadora. ¿Por qué? Porque solamente entre el 15 y el 17% de los enfermos que se diagnostican de cáncer de pulmón van a ser susceptibles de recibir un tratamiento con intenciones curativas. Ajá. Y de esos que vamos a tratar con intención curativa, solo se van a curar en realidad entre el 7, el 9%. Uy. Entonces, el resto, 90, 91%, lo único que vamos a lograr es que vivan más y en mejores condiciones, pero al final morirán de cáncer de pulmón. Ok. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los cánceres se detectan en etapas muy avanzadas. Y es por eso que hoy en día toda la gente que nos dedicamos en esta área, estamos enfocados en hacer prevención y detección oportuna del cáncer de pulmón. ¿Cuáles serían los síntomas? Mira, los síntomas son muy vagos, ese es el gran problema, que cuando ya dan síntomas realmente notorios es porque están en una etapa avanzada. Entonces aquí lo que nos tenemos que enfocar no es tanto en los síntomas, sino en los factores predisponentes, los factores de riesgo. Entonces nosotros sabemos muy bien que aquellas personas mayores de 50 años, fumadoras que consumen más de 30 paquetes año, que tienen exposiciones ambientales, por ejemplo, a radiaciones, agentes contaminantes, algunas enfermedades que causan inmunosupresión y incluso algunos medicamentos que también bajan las defensas, Ujú. es esa población a la que nosotros les tenemos que ofrecer una tomografía de tórax de alta resolución y baja dosis, ¿Cómo se ve un pulmón? en Porque, vivo y en sí, directo. porque sabes que hubo un Sí, museo, en un museo hubo una exposición sobre esto sí. y creo que un pulmón dañado se ve todo negro y el otro se ve como que rosita. ¿Estoy en un error? No, en lo Mm, correcto. Sucede que el pulmón, pues, es el filtro por el que entra todo el aire, ¿no? ujú. Entonces, a lo largo de nuestra vida, ese aire, pues, trae partículas suspendidas. Muchas de ellas el cuerpo las puede asimilar y eliminar, pero muchas otras no. Entonces, esas partículas que se van almacenando en los pulmones, pues van pintándolo ciertamente de color negro. Por ejemplo, el alquitrán, que Ujú. hablábamos que tiene el cigarro, los agentes contaminantes ambientales, ese alquitrán no se puede eliminar. Y ese alquitrán se va depositando en los pulmones y es por eso que cuando vemos un pulmón de un fumador se ve todo Manchado. salpicado de manchas negras, ¿no? Oye, ¿se puede vivir con un pulmón o no? ¿Y se regenera el pulmón así como el hígado o no? El pulmón, cuando nosotros tratamos un cáncer de pulmón, lo frecuente es que quitemos un lóbulo pulmonar, ¿sí? Ajá, Un lóbulo. Ese lóbulo, en el lado derecho tenemos 3, en el lado izquierdo tenemos 2 lóbulos. ajá. ¿Se puede vivir sin un lóbulo? Sí. ¿Se puede vivir sin un pulmón? También, siempre y cuando el pulmón que se queda esté en condiciones adecuadas. Y porque luego yo veo personas que están con su tanque de oxígeno y caminan y cargue, Claro. y cargue, y cargue. Me imagino que también son por problemas de pulmón muchos de ellos. Sin duda, porque estamos hoy hablando del cáncer de pulmón, pero el tabaco per se causa muchísimas otras patologías respiratorias, POC, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma, Ajá. fibrosis, una serie de patologías respiratorias importantes. Entonces, esta gente que tú ves normalmente con oxígeno, pues muy probablemente es porque su reserva respiratoria ya es muy pobre, ¿no? No, y o sea, les falta aire. Así Imagínate qué es. feo vivir que te esté faltando el aire, qué No, es una desesperación, ¿no? sensación Porque terrible. conocemos personas que hasta les cambia la voz y se Claro. les da la voz así toda ronca y áspera y todo. O sea, porque además yo creo que hasta las cuerdas bucales, todo esto te va envenenando. Todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies y sin hacer excepción en ningún órgano, es afectado por el O cigarro. bueno, hasta los dientes. Véanle los dientes a Así un es. fumador y se le caen, los traen amarillos, amarillos, se les pudren. Todo, hasta los ojos, te dan cataratas, la piel cambia de textura, la voz, el hígado, el riñón, el corazón, porque nos estamos hoy centrando en cáncer de pulmón, pero recordemos que lo que más mata personas en el mundo
son las enfermedades cardiovasculares. A Y ver, ahí tenemos al tabaco también. el cigarro en sí no sabe rico. Yo digo que Yo no. digo que no, yo digo Yo que creo no, que no. que no sabe Sí. rico. Y la mayoría de las veces no lo tomas por lo rico, empiezan a fumarlo por, ay, me siento bien grande, ¿no? Porque se Sí, empieza a esa edad, sí. o por estrés o ansiedad. O sea, las personas realmente lo disfrutarán, o sea, en tus pacientes, o es por el simplemente de la adicción. Esa es una pregunta que siempre se le hace al enfermo fumador. Sí. ¿Cuántos cigarros fumas? Pues tantos, ¿no? Por ejemplo, 20, ¿no? Y de esos cigarros, ¿cuántos disfrutas? La inmensa mayoría de la gente te dicen, pues disfruto 1, 2, 3, que normalmente te dicen que es Mañanero, como el cafecito. el de en la mañana, el de Sí. después de comer, el de ir al baño, Ajá. ¿sí? Es lo Ya, clásico que y te todo lo contesta demás la es por gente. ansiedad. Los demás muchas veces no se dan ni cuenta en qué momento se lo están fumando. Muchas veces lo traen en la Sí. mano y el cigarro se está consumiendo, ni Sí, siquiera lo pero están están aspirando fumando. todo el olor, todo Exactamente. todo el humo. Ahora, en el embarazo es terrible. Y hay No, mujeres que se atreven a fumar en el embarazo porque además dañan a su bebé. es una irresponsabilidad doble, ¿no? Porque además de hacerte daño a ti misma como mujer, pues estás afectando a un tercero que además pues es tu hijo, ¿no? Lo que se supone vas a querer más Que en tu tu vida. vida, ¿no? Y sí tiene claros efectos perjudiciales para el bebé que van a nacer, ¿no? O sea, ya nos quedan 2 minutos, pero nada más para terminar con este tema. O sea, puedes tener un aborto espontáneo, Aborto espontáneo, bajo peso del bebé. muerte súbita, bajo peso al nacer, o sea, hay una serie de cosas muy documentadas. Esto que dices de muerte súbita del lactante, es Sí. importante que es la muerte de cuna, que también se da cuando los papás fuman con su bebé pequeñito, ¿no? Así es. Es una razón por la que puede llegar a suceder y Sí. que ese tema lo tendremos próximamente también. Yo te agradezco muchísimo, José Manuel Mier, se te quiere mucho, mucho en el programa y te agradezco que estés con nosotros Gracias, siempre Gina. con esta información tan importante. Dame un contacto. Pues nosotros estamos en redes sociales como Doctor Mier, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google si ponen José Manuel Mier, ahí tienen toda la información de nosotros. Ok, y tú haces la operación robótica además. ¿Eres el Ahí único, dime, o cómo está el rollo? somos los primeros que empezamos la cirugía robótica en el tórax en México. Así es. Ok, ahí está. Bueno, pues es un súper médico, la verdad, súper recomendable para todas las personas que lo quieran contactar, si es que llegan a tener o tienen una enfermedad como esta. Y hoy, bueno, es para hacer conciencia. Recuerden que hoy es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Entonces, bueno, pues hay que hablar de ese tema para evitar que nuestros hijos empiecen con esta adicción y si nosotros la tenemos, bueno, pues tratar de solucionarla con algún especialista. Gracias. Un placer. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para hablar de actitudes que pueden terminar con nuestro trabajo, ¿eh? Hay muchas. Estará Arlet Medlich con nosotros. Regresamos después de la pausa. A ver, sinceramente, ¿qué actitud tienen en su chamba? ¿Cómo se comportan? ¿Les gusta el chisme? ¿Aprovechan el tiempo en el que están trabajando o no? Hay muchas actitudes que pueden hacer que terminemos con el trabajo que tenemos, que nos corran. Para hablar de ese tema está Arlet Medlich, especialista en recursos humanos. ¿Cómo estás, querida Hola, Arlet? Gina, muy contenta de estar aquí. Saludos a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos para que nos des estos tips que a veces podemos llegar a caer en las oficinas, en la Así chamba y que puede ser que nos corran además. Así es. A ver, platícanos. Hoy ¿Cuáles son? estamos tan preocupados, Gina, principalmente por cuidar nuestro trabajo, porque nos den un mejor sueldo, por una mejor oportunidad laboral, pero nos damos cuenta de qué actitudes tenemos todos los días Ajá. que incluso pudieran llegar a terminar contrariamente con nuestro trabajo en un despido laboral. Las principales actitudes y sobre todo las que las compañías nos muestran que son las principales causas de despido son, como lo acabas de mencionar, principalmente el chisme. Ujú. Aunque pudiera ser de inicio no una actitud para que te despidan rápidamente, pero sí el cúmulo de los mismos es un hábito, el chisme, considerados como los más peligrosos dentro de una compañía porque pueden llegar a áreas muy importantes y sobre todo trascender en situaciones muy, muy interesantes. Entonces, hay que tratar de evitarlos, sobre todo porque tocamos temas claves, Ujú. involucramos a personas y también, por ejemplo, importantes de la compañía o incluso en nuestras redes sociales empezamos a platicar de temas que son muy confidenciales de la empresa o de involucramiento de diferentes personas. Entonces, aguas con esa situación que de verdad se practica muchísimo hoy en las compañías. No, bueno, y es rico con el cafecito de repente.
Entonces, En el en el pasillo. pasillo y luego se hacen unas cosas terribles. O sea, el chisme es algo que no debemos de tener Sí. nunca y menos en las oficinas. Sí, sobre todo que hoy ya está considerado como una causal importante Sí te para un pueden correr por despido. chismosa, ¿no? Sí, Qué feo. claro. ¿Por qué la corrimos? Por chismosa o Eh, por chismoso. Así es. Porque también los hombres no se escapan, o sea, se etiqueta a la mujer, pero También el los hombre hombres. también tiene lo suyito. También los A hombres. ver, la falta de honestidad. Hay gente que hasta se lleva Sí. las hojas Bond de la Así fotocopiadora. es, A así ver, es. explícame eso. Pensamos siempre, Gina, que cuando decimos la falta de honestidad o que una persona es deshonesta es porque se robó algo grande, ¿no? Ujú. Un valor, Una dinero, computadora. una computadora, pero no sabemos, como tú bien lo mencionas, que también se refiere a aquellas pequeñas cosas como las hojas, los post-it, las plumas, que de verdad es un catalogado como unos principales problemas de las compañías, el famoso robo hormiga, Sí, que no son claro. cosas masivas o grandes, pero sí en cantidades recurrentes que llegan a ser una pérdida Y importante. sabes qué? Que hay personas que hasta creen que se lo merecen. Pues Sí, como no me han claro. subido el sueldo y a ellos les va tan bien, Pues me lo pues qué llevo. importa que me lleve yo las hojas o las plumas que Claro. mis hijos las necesitan para la ¿O escuela. quién se va a dar cuenta ¿Quién se por va a una dar pluma, cuenta? Pero por un sí, lápiz? Claro. Entonces, si esas pequeñas sí. actitudes también, la falta de honestidad, también es una causal importante. Y sobre todo también, ya no solamente en el robo, también se da cuando decimos una mentira, cuando Sí. falsificamos información, cuando robamos información. Hoy hay mucho robo de información en las compañías y hay que tener mucho ojo porque hoy ya es un tema incluso penal. Entonces hay que tener mucho Ah, cuidado sí, de hacerlo, tratarlo de evitar porque puede ir más allá de un despido. Entonces, claro. y el decir que sí cumplimos con una actividad cuando no lo hacemos, el decir mentiras, todo eso son falta de honestidad y Y es qué vergüenza. catalogada como una causal también importante hoy en las compañías Y, para despido. y qué vergüenza. La verdad que la universidad se enseña desde chiquitos a los Así hijos. Ahí es. no importa, no es que el demás te cachen o que no te cachen, es que tú sepas que está Sí, mal hecho y que lo estás haciendo, ¿no? claro, Ahora, hay muchas causas que imagino que también traes, pero no quiero dejar de pasar una. claro, Hay gente que se claro. atreve a tener relaciones sexuales dentro de una empresa, Así es. en el estacionamiento o No, en los incluso baños. o en los baños, A Gina. ver, platícame eso. Pensarías que no sucede, pero la verdad es que sí. Y cada vez es más recurrente el hacerlo y sobre todo hoy no se dan cuenta que ya las compañías tienen sistemas de seguridad ya muy avanzados en el que Ujú. hay cámaras, no en los baños directamente, pero sí a la salida, en estacionamientos Pues los y ven de entrar nada verdad más. en los elevadores y de verdad es vergonzoso cuando esto pasa y cuando te despiden por una causal así porque también puede llegar a trascender, Gina. Y de verdad que si se da, entonces hay que cuidarlo. Ojo que es un trabajo que tenemos que respetar y que no es el lugar más adecuado, independientemente de la situación. Sí, no, no, qué Porque barbaridad. no solamente se da en el día a día del trabajo, sino cuando hay un evento, alguna fiesta, Sí, que toman y feliz no y nada más en la oficina jefecito, cómo lo quiero. o en un evento de Sí, trabajo, claro. exactamente. Qué vergüenza. A ver, Sí. ¿qué otra cosa? El ser negativo, Gina, también es una ¿A de las poco te pueden correr por ser principales negativo? actividades. El que siempre se queja, la persona que nunca puede nada, que no quiere, que a todo Actitud. dice que no, es una mala actitud y de verdad que consecuentemente o consecutivamente sí llega el jefe inmediato a decir hasta aquí. No quiero gente negativa, no quiero gente que siempre se esté quejando, que no quiera participar, que no quiera dar de más. Porque además se puede decir que es como lo llamaban antes, bueno, la manzana podrida, porque Sí, empieza, una sola persona puede sí. llegar a quitarle esa unidad al equipo, ¿eh? Y es una de las actitudes más dañinas que tenemos los seres humanos, ¿no? Y sobre todo que pegan directamente en la motivación de toda la empresa. Entonces va mucho más allá que solamente decir no quiero o no tengo ganas hoy. Entonces te pueden decir por conflictiva o conflictivo vas para afuera Así y es, no, que me digas, no, y eso no es justo y no sé qué, sí. así es, Ok. claro. ¿Qué otra? Otra actitud, y también hoy en día se da muy frecuentemente, Gina, es el abuso de las redes sociales. Por favor, tengamos cuidado en ese sentido porque utilizamos grandes cantidades de tiempo, horas que nos quitan la concentración y que además dedicamos en cosas que no son nuestro trabajo. Ya incluso hay compañías que han implementado políticas para restringirlas o incluso para cancelarlas completamente, porque Pues de sí, verdad todo el tiempo estamos viendo, publicando, dedicándole es tiempo una a esa actividad. adicción. Es una adicción hoy ya, Gina. Ahora, se han hecho videos y se ha visto de gente que ve páginas pornográficas en la Claro, oficina. Hay unas claro. que ya las
creo que les ponen candados o no sé qué hagan, pero Claro, yo creo que Gina. también te pueden correr por eso. Claro, incluso hemos tenido casos en los que cuando una gente, fíjate nada más que serio, cuando va una gente a una presentación y salen fotografías pornográficas, ¡Ay! sin querer ¡Qué obviamente, pero vergüenza! dan una idea de Imagínate. que las usas en tu trabajo, las tienes en tu computadora, que es Van, una herramienta de imagínate, van a trabajo. hablar del café, no sé qué, en una agencia de publicidad y de repente empiezan a salir fotografías pornográficas porque se les Exactamente, fue. ¡Qué exactamente. Entonces vergüenza! puede llegar hasta allá, Gina. Entonces Sí. sí hay que ¿Qué tratarlo te de ha pasado a evitar. ti de lo más loco así? ¿Te acuerdas de algo? Pues eso, esas son las principales, Ajá, cuando una persona va a una presentación y que sale información o que salen fotografías no pornografía. adecuadas. También la gente, Gina, que se niega como a participar en otras actividades de la empresa hay compañías que tienen fundaciones, que tienen comités de ética, de seguridad y que la gente no quiere Pero te pueden correr participar. por eso, porque eso, si tú haces bien tu chamba y cumples y todo, como que te corran porque no quieras asistir a eventos sociales de la empresa, Es aunque que sean fundaciones. Es que hoy, Gina, el dar tu trabajo ya no es suficiente. Hoy de verdad tienes que dar un plus adicional. Ay, sí, pero sería Y injusto que te corrieran por eso, ¿no? no Bueno, te desde mi pueden punto de correr, vista. pero si es recurrente, no quiero participar, no quiero hacer, no quiero ir. Y sobre todo en temas que sí hay comités de ética que son importantes para la compañía, comités de seguridad, fundaciones sociales, que el decir no a todo, Gina, Mm. frecuentemente sí puede generar Bueno, a esa, lo mejor puede generar que no crezcas, eso sí, que porque no el jefe crezcas, diga, ay, claro. no, es una apática, él nunca va. Y además, seamos sinceros, cuando hay una buena relación es cuando mejor te va en la chamba, ¿no? Porque Sí, todo este networking, estas sí, relaciones, claro, esa esta posición. disposición de levantar la mano, de yo lo hago, yo lo voy, sí te ayuda para el crecimiento dentro de una empresa. Así es, así Ujú. es. Y otra también de las principales y más comunes, Gina, es la falta de puntualidad y el Ah, también, no, ausentismo. eso sí, está terrible. Matamos a la abuelita todos los días, todos los lunes. Sí. Él llega tarde por el tráfico, como si no lo supiéramos, y sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, que sabemos que es un tema ya Sí, eso es recurrente. responsabilidad y eso sí, la verdad es que no. Y de verdad, Gina, que pensarías que ya no pasa, pero sí, hay No, mucha sí. gente que todo el tiempo llega tarde y que falta constantemente. Es una falta definitivamente, pues, de compromiso, de responsabilidad y que la compañía también. Y definitivamente puede ser una persona que haga su trabajo bien, que incluso te caiga bien y eso, pero cuando tienen ese tipo de cosas de llegar tarde o de Sí, ausentarse, eso dices, no, ¿para qué? O sea, no es una persona que me funcione. así es, Sí, creo así que es es. una de las cosas por las que no contratarías o correrías a una A alguien, persona. exactamente. Entonces, Ujú. todas esas actitudes que acabo de mencionar, quisiera ir más allá y decir, va, perdóname, va justamente hacia donde la persona es valorada, pero no por sus competencias o por su experiencia, sino por la actitud, como lo acabamos de mencionar. Hoy hay compañías, Gina, que incluso eh, quieren dejar a un lado el tema de la experiencia, el tema de la capacitación y que están buscando a personas más con actitud que con todo este Con cúmulo. aptitud, más con Exactamente, actitud con C que con que con aptitud aptitud. de con P. Entonces, lo que acabamos de mencionar, que pueden parecer pequeñas cosas, sí son muy valoradas por las compañías, el dar un plus adicional, el que pueda ser positivo, el que generes un buen ambiente de trabajo, el que estás siempre abierto al cambio. Sobre todo cuando es un puesto que a lo mejor no representa una promoción, pero sí es un puesto lateral que puede ofrecerte un nuevo crecimiento, una nueva perspectiva también. Dame un contacto, Arlet. Claro que sí. Arlet Leal Metlich por Facebook y mi Twitter es Arlet-Metlich. Ahí Gracias. está, muchísimas gracias Gracias. por acompañarnos y por toda esta información que nos diste. Oigan, síganme también en mis redes sociales, Gina Ibarra en Twitter, Gina Ibarra mamá, Instagram, Gina Ibarra radio, y bueno, Gina Ibarra TV en la fanpage, para que nos sigamos mutuamente. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial y regresando, vamos a hablar sobre cómo le va a los papás y a los mamás o cómo nos va en este mundo cibernético con los adolescentes. Así que regresamos después de la pausa. No se vayan. Gracias. Gracias, Arlet. Gracias, Regina. Y bueno, pues fíjense que vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre esta era en donde todos los adolescentes están metidos pues en redes sociales, la era cibernética. Y ser papá y ser mamá a veces no es fácil. Está aquí conmigo, Erika Ponte, vocera de Guardianes. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Gina, por la invitación. Gracias, Erika. Nos traes un estudio sobre todo esto que pues
pone en riesgo a nuestros hijos. Sí, fíjate que en esta época, como tú lo dices, los jóvenes están, o los adolescentes de 14 años en adelante, y si no es que menos, ¿no? desde 12 años, ya tienen celulares propios, ya tienen tablets, y nosotros somos quienes se los damos, los papás, pero no les decimos qué hacer con ellas. Entonces, lo que dijimos es, vamos a ver qué saben los papás, qué no sabemos, qué saben los adolescentes, qué nos ocultan, y la verdad es que encontramos cosas muy interesantes porque pudimos platicar con adolescentes de 14 a 17 años de edad y con y con papás. No eran el mismo grupo, no eran justo sus papás, pero nos salieron algunas cifras muy relevantes. Por ejemplo, el 58% de las actividades que hacen en línea los adolescentes de 14 a 17 años de edad implican un riesgo. ¿Por qué implican un riesgo? Porque están compartiendo información personal, están compartiendo su ubicación, el GPS lo tienen activado la mayoría todo el tiempo en la tablet o en el celular, en las diferentes aplicaciones, no solo en el dispositivo como tal, sino en sus diferentes aplicaciones les dan acceso también a la ubicación, ¿no? Entonces, este es un riesgo constante para ellos, y muchos de los papás lo que encontramos es un desconocimiento total, incluso de cómo usar el aparato, porque lo que nosotros decimos es, bueno, yo te doy este aparato, tengo que ser experto en usar el aparato, además de ser experto en usar las aplicaciones. No, bueno, y no solamente es que tengas el GPS, ¿no? Porque muchas veces tú te pone permitir o no permitir y no lo permitas. Entonces el chavito dice, obedezco a mi mamá y no lo permito, pon tú que te obedezcan. Pero al rato ponen, uy, padrísimo en el antro no sé qué, y te ponen desayunando en no sé qué, y te ponen exactamente. O se toman la foto sin darse cuenta que atrás está perfectamente el letrero de la plaza en la que están, ¿no? El nombre de la plaza completa, el uniforme de la escuela, la placa del coche, el número de la casa, y no solo de ellos, sino de los amiguitos con los que están. Entonces, a lo mejor hay algún amiguito que no tiene redes sociales, que sus papás no se lo permiten, pero de nada sirve, porque si yo tengo las mías y son públicas, no son privadas, que esa es otra de las cuestiones que nosotros decimos a los papás, mientras los niños sean más pequeños y mientras vayan aprendiendo y descubriendo los riesgos juntos, que las cuentas sean privadas, siempre configúrenlos en privados, vean que todos sus amigos tengan acceso a ellos, pero que también tengan cuentas privadas, la familia, y entonces poco a poco, conforme van creciendo y van aprendiendo, les vamos soltando la responsabilidad de hacerlas públicas y saber lo que están compartiendo. Es que, no, y si las pueden tener privadas mejor, no a menos que tengas otro tipo de labor. Pero la verdad es que ¿para qué quieres tener gente que no conoces? Exacto. Y yo sé para qué lo quieren, por la cantidad de likes. Mira, entre más gente, más likes. Les hicimos esa pregunta y el 56% de los adolescentes nos dijo que acepta a desconocidos como amigos. No, bueno. Y de ese 23, de ese 56%, hay un 23 al que le gusta conocer gente nueva vía internet y que disfruta también de ganar seguidores y likes de gente que no los conozca, ¿no? Entonces, ya no es emocionante que mis amigos me den like. Quiero que gente que no me conoce me dé like. Yo tengo una hija adolescente y lo veo, o sea, su cuenta es privada y tiene amiguitas que no la tienen privada y me dice, mamá, pero ¿por qué tiene tantos likes? Fulanita tiene 100 likes de volada en una foto y pues yo nada más con mis amigos. Digo, bueno, pero pues así es la regla, ¿no? Sí, claro. Nos encontramos con un 50% de adolescentes entre 14 y 17 años que se ha encontrado a escondidas de sus papás con gente que conoció por internet y que no tiene ninguna relación con ellos. Es un riesgo terrible. Y eso es un gran riesgo, porque de verdad nosotros que estamos en contacto con la PGR, hay casos reales de niños que han salido de Aguascalientes para encontrarse con otras personas en otro estado, en Guanajuato, ¿no? Que se quieren ir de su casa. O aquí mismo en la ciudad. Una amiga me acaba de comentar que eso le pasó a su novio. Su hijo agarró y conoció a alguien por internet, un cuate, un amigo, y como se llevaban también porque jugaban en línea, se quedaron de ver en la plaza y el papá estaba pero así estresadísimo, fueron a conocer y no era un chavito, era una persona, le mintió en la edad y entonces el papá se quedó ahí en la plaza pues espiándolos ahí viendo y dijo, pero no, es un riesgo, es una mentira, exacto. Un riesgo muy grande, porque si el papá reaccionó y fue con él, pero si el niño va solo, si el otro adolescente o el señor tiene una intención diferente, el grooming es justamente esto que dices, engañar a los niños
haciéndoles creer que están platicando o jugando con otro niño con una intención sexual al final del día, que es pedirles fotografías, pedirles que posen O secuestrarlos. o después sí, quién sabe qué. encontrarse, secuestrarlos, y esto llega hasta la trata de personas. Por eso decimos que son las nuevas formas de abuso infantil. Nosotros que nos dedicamos a prevenir, el internet tiene las nuevas formas de abuso infantil, no necesitan tocarte, no necesitan estar contigo físicamente en la misma habitación, Por una foto te pueden amenazar. pero sí, porque te mandas una y a raíz de esa te siguen explotando y te Sí, piden más, ¿no? Entonces los exactamente. niños no saben qué hacer y los papás no se enteran. 2% de los adolescentes nos dijeron que han participado por gusto y decisión propia en el sexting, que es este envío de fotografías con poca ropa, en poses sensuales, en muchas ocasiones con gente conocida, pero pues en Claro, otras que puede sea ser gente con alguien que no. no conoces salvo internet, Y aunque ¿no? sea eso con no te gente da conocida, garantía. lo suben a la red y ahí empieza el acoso a las pobres chavitas, ¿no? Sí. Que ha acabado en suicidio muchas veces por la desesperación de las van a publicar y todo el mundo se va a enterar de lo que hice, ¿no? Y la vergüenza. Sí, la vergüenza, sí. Entonces, Entonces, nosotros decimos a los papás, hay que estar activos. ¿Qué hicimos? Y muy informados. Sí es una chambotota porque el internet va cambiando todos los días, las aplicaciones, los hijos están súper abusados, pero hicimos un decálogo digital o un decálogo para papás para la era cibernética con 10 pasos para que sepan qué hacer. Y un acuerdo, un contrato que uno lo puede adaptar a Ajá. cada familia con algunas ideas de, dependiendo la edad, reglas para usarlo, horarios, donde cargarlo, que en las noches no hay un 11% de adolescentes que lo usan de noche madrugada y ese es el horario del sexting. Híjoles. Entonces, ¿Sabes qué? le pedimos que a los papás que nos apliquemos, porque es nuestra chamba. No, ¿sabes qué? Que se nos acaba el tiempo, pero este tema va para más. Quiero que Sí. te vuelvas a venir para hablar de ese decálogo Padrísimo. y hablar de cuando todos quieras. estos. Sí, claro, porque es muy importante. De todas maneras, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que lo En quieran tener? guardianes.org.mx, que es nuestra página, guardianes.org.mx, ahí encuentran el decálogo y el acuerdo y es una idea para que ustedes lo adapten a su familia y Bueno, a su pues muy dinámica. valiosa esa herramienta que nos compartes. Muchísimas gracias, Gracias por a habernos ti, Gina. acompañado. Gracias. Ya nos vamos. Yo les mando muchos besos. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Hablando de Mamá, Mamá TV y bueno, el lunes en radio también para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana y cuídense mucho. Bye bye. Todo lo que provocas, quiero un beso, dame, dame más de eso, bien tú sabes, nunca pares, pum, dale, dale, pum, dale, dale, pum, dale, dale.